Buenos días Pero sí, muy a buenos todos días. los televidentes de Santiago y todos los que nos siguen por YouTube. Eh, Padre Justiniano, Padre José, muy buenos como días. siempre, un placer. No, el gusto es mío poder compartir con su merced y más el manjar de la palabra de Dios. Bueno, ayer en la Santa Misa, no sé cómo se sintió su merced, pero son de esos días en que la celebración tiene un sentido muy, muy especial para los sacerdotes, por ser la fiesta de Jesucristo Buen Pastor. No, claro, Padre. De eso, por una parte, el hacer uno su examen de conciencia en el pastoreo, en la tarea que está realizando, pero por otra parte, eso, sentir la satisfacción de estar cumpliendo esa misión que el mismo Dios nos ha encomendado, es el que nos ha elegido. Y Él, yo siempre lo he dicho, Padre, Él nunca hace como unos papás, mi hijo vaya por el pan, pero no le da la plata. No, Dios nos mandó una misión y nos da cómo cumplir esa misión. Si nos envió a ser sacerdotes, nos da cómo cumplir bien el Sí. sacerdocio. Dios nunca pide lo que Él primero no ha No dado. da. Entonces, queridos televidentes y queridos discípulos de la hora décima, nos encontramos nuevamente reunidos. Yo tengo siempre la convicción que cuando uno tiene como tema a Jesús, cuando quiere hablar con Él, hablar de Él, ¿sí? Inmediatamente Él se hace presente, inmediatamente Él se hace presente. Entonces, en esa conciencia de que estamos hablando con Él y estamos hablando de Él, de que Él como buen pastor, vamos a ver si somos capaces de mostrar todos los elementos que aparecen en las Santas Escrituras a propósito del buen pastor, de manera que los discípulos de la hora décima van a aprender lo que significa tener un pastor, en este caso Jesús, cuál es la actividad del pastoreo, las acciones que él realiza y al mismo tiempo todo discípulo también tiene un componente de participación del ministerio de Jesús, de manera que casi toda persona tiene algo del pastor, porque todos tenemos que ver con todos, todos tenemos que ver con todos. Sí, así sea un niño, tiene su hermanito, su hermanita, un profesor, sus estudiantes, un padre de familia, sus hijos, sí, un amigo, su buen amigo, sus amigas, sus amigos, un sacerdote, sus feligreses, su comunidad, un capellán, pues aquellos a los que se les confía. Entonces, todos tenemos, en cierto modo, algo de Jesucristo, buen pastor. Por eso, al estudiar hoy y hablar del buen pastor, en realidad tenemos ocasión de evaluarnos, de pensar nosotros mismos en lo que somos, en lo que hacemos y cómo lo hacemos. Sí, Señor, en nuestra esencia como cristianos también, Sí. hacer presente a ese buen pastor. Bien, yo me pongo a pensar, ¿por qué Jesús escogió esta imagen del buen pastor? Estamos, los que quieran seguir en la Biblia, estamos en el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, que es el gran discurso de Jesucristo, buen pastor, Pastor. ¿cierto? Y leímos una partecita pequeña porque no se lee todo, en el Evangelio del domingo no se lee todo lo que se refiere al pastor, pero bastantes elementos aparecieron ya. ¿Por qué Jesús escogió esta figura, Padre? Mm, yo decía que Jesús desde niño seguramente trabajó como pastor. Era una actividad que se le confiaba en la casa a los niños, a los más pequeños. Vaya, cuide la ovejita, vaya, la trae, vaya, la lleva al agua, ¿sí? Vaya, mire a ver cómo está. Cuando ya crecen un poquito más, se van con otros niños o con otros más grandes, se van a cuidar los rebaños. Y cuando ya son jóvenes, fuertes, fortachones, entonces ya se les confía para que ellos sean los responsables. Entonces hay todo un proceso de aprendizaje en el trabajo Eso es un del arte pastor. también. Sí, y un medio de supervivencia. Así trabajaban los judíos en aquel entonces, en aquella etapa, pues más de 2000 años.
porque era un tema cultural. Ya, recordemos, Moisés también era pastor. Moisés era Cuando Dios pastor. lo llama, estaba cuidando las ovejas. Varios Jesús. profetas, padre. Sí, Eliseo era con la yunta de Creo que era bueyes. como Amós, Amós. que fue llamado, él incluso dice, yo fui llamado detrás de los rebaños, o sea, Sí. yo estaba trabajando y me salió este nuevo empleo. Eso, el Salmo 23, que es el Señor es mi pastor, nada me falta. Digamos que el pueblo de Dios ya tenía una afinidad con la idea del pastor. El pastor. El pueblo de Israel me refiero, ya tenía una afinidad con la imagen del pastor y esa imagen ya se le había dado al Señor, a Dios. ¿Sí? Y además había una profecía. Profeta Cuando el Señor le dice a Moisés que suscitará un pastor, y que cuando habla del rey David, cuando dice encontré un rey según mi corazón, David también estaba cuidando las ovejas. David es pastor, claro, Cuando claro. va a ungirlo. O sea que como que esa imagen y ese trabajo capacitan mucho para las misiones que Dios encomienda. Sí, señor. El profeta Ezequiel también es donde Dios dice Hay un discurso el discurso del yo mismo apacentaré a mi pueblo, a mis ovejas. y echa contra los falsos pastores. Los falsos pastores, sí. Bien, entonces tenemos que pensar que nuestro Señor, en su formación, siendo niño, siendo joven, tuvo que ejercer el trabajo de pastor. Y Él se dio cuenta de fenómenos extraordinariamente importantes que se producen en ese trabajo. Por una parte, hay como una especie de gama de pastores, o sea, diferentes tipos de pastores. Hay unos pastores que les figuró ser pastor porque no había nada más que hacer, son asalariados, ¿sí? Son mercenarios, o sea, gente que aparece en un momento dado y por pura urgencia de cuidado del rebaño, el dueño del rebaño le dice, hágame el favor y me cuida las ovejas, yo le pago. Esa persona obviamente está ahí de paso. Otros aprovechan ese trabajito, ¿sí?, para robarse alguna que otra ovejita, ¿sí? Entonces, y tal ovejita no sé, se desapareció, se perdió. Entonces, nuestro Señor se da cuenta con que hay también estos pastores que son realmente bribones que se aprovechan del rebaño. Luego, había pastores que en un momento llegaban con el rebaño, todos maltrechos, todos heridos, sí, casi desnudos, la ropita despedazada y arañados y mordidos. ¿Por qué? Porque habían luchado por defender al rebaño contra manadas de lobos hambrientos que rondaban buscando de dónde echar mano. Y entonces Jesús conocía seguramente eso y la comunidad valoraba muchísimo esos pastores que eran capaces de defender el rebaño. Y en momentos extremos incluso pastores que no volvían, o sea, se perdía el rebaño, pero se perdía también el pastor. ¿Por qué? Porque los lobos, cuando ya están en una necesidad extrema, no les importa que haya un pastor con el rebaño, se abalanzan contra el pastor y lo quieren matar, o lo matan, o lo hieren, entre otras cosas porque dice nuestro Señor que si se mata al pastor, se dispersan las ovejas. Y las ovejas dispersas, pues, mejor dicho, están todas disponibles para los lobos. Otra cosa del que vio Jesús, porque es que nuestro Señor lo que está enseñando ahí es a partir de una experiencia, de lo que Él ha vivido, es las ovejas tienen un comportamiento. No sé si su merced solamente come cordero y nunca se fija cómo es el comportamiento de las ovejas. A ver, ¿qué le llama la atención de las ovejas? Mire, una de las cosas es que las ovejas siempre andan en manada. Las ovejas no van, si uno ve siempre la imagen, en Novicata es muy usual, Sí. porque la mayoría de personas, sus minifundios no les permiten tener ganado grande, sino son sus ovejitas. Hay gente que tiene hasta 60, 70 ovejas, Sí. y hay personas que tienen sus 5 o 6 ovejitas. En la casa cural hay como 7 ovejitas. Sí. No, y esa manera del quien los cuida, lo que dice aquí el Señor, hay cosas que totalmente
el Señor las conocía, que nosotros desconocemos. Yo no conozco mucho, Padre, Yo, de, yo de pastor, de yo me puse a ovejas. investigar por Mm. internet porque me llamaba tanto la atención algunas cosas que dice Jesús y yo dije, voy a ver si es que es verdad que, que el pastor haga todo eso. Padre, asómbrese de lo que yo vi. Vi, por ejemplo, que las ovejas son animales muy, ¿qué se dice? Despistados. Despistados, es exacta la palabra, muy despistados. Ellos, una vez que el pastor las saca, ellas se ponen tan confiadas, son tan confiadas que ellas van por ahí tranquilamente. Pero imagínense que llegue una tormenta y que hayan truenos, que hayan rayos, que haya un huracán. La oveja, un rayo la llena de pánico, ¿sí? Un trueno la llena de pánico. Entonces, en cuanto cae un rayo o que se escuche el aullido del lobo, ¿sí? El aullido del lobo, la oveja entra en pánico inmediatamente. Y entonces levanta la cabeza, o sea, aterrorizada, levanta la cabeza, pero es una fracción de segundo porque la oveja, el único reflejo que tiene es salir corriendo, ¿sí? Y por eso es tan importante, primero, la voz del pastor, la voz del pastor. Si hay 10, 15 personas, ¿sí? Y todas hablan o todas gritan, la oveja reconoce entre todas las voces la voz de su pastor, ¿sí? Y entonces corren como niños chiquitos en un colegio, corren hacia el pastor. Eso es impresionante y maravilloso ver ese espectáculo del rebaño, de las ovejitas corriendo a buscar su pastor. Bueno, y pendientes de lo que él les dice. Bueno, eso fue una cosa que yo vi por internet que me conmovió. Y luego otra cosa que vi es que el pastor las llama por el nombre. Y les pone unos nombres especiales. Bueno, cada pastor tiene derecho a poner los nombres que quiera de sus ovejas, pero lo maravilloso es que la ovejita está por allá 20 metros, 50 metros, y el pastor le pega un grito, ¿sí? Por el nombre. Y ahí mismo ella levanta la cabeza a ver de dónde es que la están llamando. Ah, y la ovejita se viene como a contestar lista. ¿Sí entiende? Entonces es maravilloso. O sea, yo digo, Jesús, en su trabajo como pastor, en su niñez, en su juventud, nuestro Señor observó todas esas cosas, todas esas cosas. Y aquí en esta enseñanza, en el capítulo 10 del Evangelio de San Juan, en realidad Él toma esa actividad del cuidado, del trabajo del pastor y representa la actividad suya, la actividad de Jesús con nosotros. ¿Sí? Es una manera de explicarnos de una manera gráfica, de un modo gráfico, lo que Él hace por nosotros. Entonces, le queda como anillo al dedo el podernos mostrar su corazón a partir de esta comparación. Sí, Señor. Este tema no es una parábola, buen pastor. No es una parábola, es lo que es describir elemento por elemento lo que hace la vida del Es casi pastor. una alegoría. Una alegoría. Es casi una alegoría. La diferencia entre parábola y alegoría. La alegoría es que los elementos de la narración, de la alegoría, corresponden casi uno por uno a actividades en otro ámbito digamos, de actividad, ¿sí? En otro ámbito de acción. Entonces, es fácil pasar de la alegoría a la realidad, la realidad. Y de la parábola, en cambio, la parábola sí deja un margen abierto para interpretar, para asociar. Siendo aquí coinciden los elementos con la realidad del pastor y la imagen que Jesús también quiere proyectar ante sus discípulos. Aquí el discurso no es solo a los 12. De hecho no es a los discípulos a los que está hablando. Sí, en el texto dice que Jesús le dijo a los fariseos. A los fariseos. A los fariseos, ¿sí? Esta parábola, o esta alegoría. Otro elemento, Padre, es el tema del rebaño, ¿sí? Y del corral. Que aquí llaman redil. Del redil. O sea, el establo, nosotros lo conocemos más como el establo, y eso es una realidad que sí no se hace con todas las especies bovinas. Las ovejas sí es necesario en las noches llevarlas, guardarlas, un lado por seguridad y otro
pues despistadas allá en el potrero pueden morir. A ellas sí, todos los días. Es lo que hacen nuestros pastores todas las mañanas, sacarlas y en las noches volverlas al redil. Entonces, eso sí hay que hacerlo. Si no se hace, se mueren, se pierden las ovejas. Sí. Bueno, si quiere, le propongo, padre, y queridos discípulos de la hora décima, que tomemos desde la perspectiva de la alegoría todos los elementos que aparecen en el Evangelio del Buen Pastor, que los analicemos y los profundicemos, porque aquí de lo que se trata es de entender de qué manera Jesucristo es nuestro buen pastor, ¿sí? Porque Él es el pastor de nuestra familia, el pastor de nuestro corazón, de nuestra vida, el pastor de la iglesia. Y cuáles son esas actitudes, gestos, palabras y acciones de nuestro Señor en su manera de cuidarnos, en su manera de pastorearnos, y qué tiene que ver ese redil del que habla el Evangelio y esa puerta con lo que es la iglesia, con lo que en este momento para nosotros es la Santa Iglesia. Pero antes de entrar en materia, de todas maneras yo quiero resaltar el hecho de que la Iglesia celebra también a Jesucristo Buen Pastor, pero aprovecha para recordarle a los feligreses la existencia de sus pastores, de sus párrocos, de sus obispos, etcétera, etcétera. Entonces, le voy a hacer un examen. Necesito que me dé al menos el nombre de 10 sacerdotes que hayan influido en su historia de salvación, como creyente, como seminarista, como sacerdote. 10 pastores. 10 pastores. Y a todos los discípulos de la hora décima van a recordar a 10 sacerdotes con nombres y con rostros. Ay, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal. Y verá que la vida de todos nosotros está llena de la presencia de Jesús Buen Pastor a través de tantos ministros de Dios que nos han pastoreado en su nombre. Yo creo que más de 10 sacerdotes han estado. Sí, padre. Bueno, ya volvemos, ¿cierto? Listo, vámonos, mensajes de interés y ya regresamos para continuar con el discipulado de la hora décima. Bueno, los 10 nombres. Bueno, ahora sí, hacemos un pequeño paréntesis, simplemente para pensar esta realidad de Cristo Buen Pastor a través de los rostros bondadosos, generosos, luminosos de los pastores que han marcado nuestra vida. Yo le dije 10, usted me dijo que tenía más de 10. A ver. Bueno, primero el padre Santiago Granados, quien me bautizó. Era el párroco en Tuta, fui bautizado en Tuta. Después el padre Alfonso Rico, con quien hice la primera comunión, con quien fui catequista, con quien trabajé en la parroquia. Luego ingresé al seminario menor, Monseñor Efraín Whittingham Jiménez, el rector del seminario. En esa época era el padre Mario Gómez, el ecónomo del seminario menor. Y estaban los padres Álvaro Puerta y Carlos Mario Vélez. Allá van 5. 5. Dejando el seminario menor, el padre quien estaba director nuestro cuando nos grabamos fue el padre Alfonso Camargo. 6. Ingreso al seminario. Quien me entrevistó por primera vez para hacer todo el proceso de discernimiento vocacional fue el padre José Carvajal. O sea que también ha sido su pastor, sí, claro, en algún momento. Desde antes de entrar al seminario, en el seminario y después como sacerdote también, padre, usted ha significado mucho en ese camino sacerdotal. Padre José, el padre Luis Quintero, quien era junto con su merced el director de primero de propedéutico, el Monseñor Germán Mesa Ruiz, quien es también mi padrino, está también ya en la vida sacerdotal los 2 obispos que hasta el momento conocí, Monseñor Trujillo Arango, Augusto Trujillo Arango,
y Monseñor que Luis, acaba de salir. Luis Augusto Castro Quiroga, Padre Vicente Jiménez. No, ya, padre, ya. Yo sé que usted tiene un directorio telefónico de todos los sacerdotes. No, y yo creo que todos los discípulos de la hora décima, si se ponen a hacer memoria, en realidad todos tienen en la historia de su salvación, en la historia de fe, un vínculo con pastores que en cada momento de su vida ha desempeñado un rol, ¿sí? En este pastoreo de Jesús sobre todos nosotros. Yo quisiera pensar, porque la gran mayoría no conocemos a los que nos bautizaron, ¿sí? A ese pastor que nos bautizó, que nos abrió las puertas de la gracia y nos permitió entrar en esta familia espiritual que es la Santa Iglesia. Probablemente no recordemos el que nos dio la primera comunión, el primero que nos regaló el don de la absolución, ¿sí? El don del perdón, y así por el estilo. Entonces, bueno, era un pequeño paréntesis para decir que al pensar en Jesucristo buen pastor, no nos saltamos 2000 años y nos vamos allá e ignoramos la presencia de Jesús a través de sus ministros, de sus sacerdotes, que a lo largo de nuestra historia, la de cada uno, nos ha acompañado y pastoreado por medio de ellos. Él se hace presente a través de ellos. Es ese pastoreo también. El Papa Francisco ha insistido mucho en eso, oler a oveja. Oiga, ¿eso qué año fue? Hace como unos 4 años, ¿cierto? 4 años. Como sí. unos 4 años. Cuando recién llegó, al año siguiente Sí, de haber llegado, saca ese mensaje tan poderoso para el Jueves Santo, ese mensaje en donde dice, el pastor debe oler a ovejas, ¿sí? Y yo después, no sé si lo dijo el Papa o yo me lo inventé, pero yo después supe que si el pastor huele a ovejas, hablando del Jueves Santo, la iglesia huele a pan. La iglesia huele a pan. Y son dos cosas, dos ideas asociadas al olor. Al olor. Nosotros enfatizamos mucho la visión, el oído, el tacto, pero el olor no. El sabor, bueno, el sabor a través del don de sabiduría, de alguna manera tenemos con el sabor algo de comprensión del misterio, pero el olor, el Papa trajo este órgano de los sentidos, ¿cómo se llama? La nariz, el oler, ¿sí? Y lo relacionó con la experiencia de Jesús. El pastor huele a oveja y la oveja huele a su pastor. Yo no sé si quisiera su merced profundizar eso. Nuestras ovejitas tienen el olor de su pastor, el olor de su párroco, de su capellán. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, una comunidad durante 1 año, 2 años, 5 años, no sé cuánto pueda durar un sacerdote en una parroquia, la comunidad escucha a su sacerdote todos los domingos y en los consejos, en la confesión y en los consejos, en el diálogo espiritual de la dirección espiritual, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que huele al pastor. La ovejita tiene también el olor de su pastor. Por eso, algunas comunidades uno dice, y esta comunidad es muy pilosa. Mire cómo cantan, mire cómo le gusta leer, mire cómo se reúnen para orar. Esa es una comunidad. Y entonces uno se pregunta, yo no sé si la gente se hace la pregunta, pero yo me pregunto, ¿quién será el párroco? O sea, el párroco debe ser una persona muy, muy especial porque estas ovejitas están muy bien alimentadas. Entonces, ese es el olor que llevan del pastor las ovejas. El olor también, padre, en el sentido del mensaje. Uno a veces piensa que la gente en la misa no escucha. Y después cuando uno lo sorprenden en un diálogo, padre, es que usted lo que dijo ese día. Sí, sí. La gente, eso, escuchan a su pastor. Sí. Y la gente, a veces cuando uno tiene otros compromisos y qué pena no los puedo acompañar, les mando a tal padre. No es lo mismo, dice la gente. Sí, la gente se acostumbra a su párroco. Sí, y uno se da cuenta, por ejemplo, cuando uno llega a una parroquia y intenta como sacar cabeza, la gente dice, ¿y usted quién es? ¿No? Si nosotros tenemos nuestro párroco. Sí, no tenemos nuestro párroco. Sí, es bonito ese detalle. Y la otra cuestión de este oler al pastor es que el pastor, por una
una gracia de la divina providencia, pareciera leer el corazón de los feligreses. Como dice su merced, en muchas enseñanzas, en muchas homilías, la persona tiene la impresión de que le están hablando en primera persona. Padre, usted es que como si supiera lo que me estaba pasando, ¿sí? Esa palabra que dijo, esa enseñanza que dio, mejor dicho, usted me estaba hablando directamente a mí. Es que, Padre, usted le contaron algo, usted no sé qué. No es así, no es así. Es una gracia que Dios da. Sí, y en ese sentido también Dios es el que nos da esa gracia, porque uno a veces prepara y orienta sus cosas hacia otro lado. Y llega y lo toma Dios y lo lleva en otra dirección. Lleva en otra dirección, y lo que dice al final es lo que la gente estaba esperando. Lo que la gente estaba lo esperando. Que estaba esperando en la Santa Eucaristía, en el sacramento de la confesión, en los demás servicios litúrgicos que uno a veces prepara y que hay que hacerlo. Sí, yo he encontrado personas que después de 20 años, 25 años, que a uno las encuentra, son profesionales, tienen su vida organizada y de pronto le salen a uno con este comentario: Padre, usted marcó mi vida una vez que yo fui, yo estuve, yo participé, y usted, y uno dice, Dios mío, después de 20 años, de 25 años, esta persona recuerda algo, y yo estuve ahí en ese momento de la historia de fe de esta persona. Qué bendición de Dios. Entonces, sí, el rebaño huele al pastor, huele a pastor, huele a su pastor, así como el pastor huele a su rebaño, ¿cierto? Huele a oveja. Sí, bueno. Un paréntesis, padre. Tuve problemas con el sonido, se dañó el sonido en la iglesia. Sí. Fue el técnico a arreglarlo y pues yo casi nunca toco ese mueble donde está el sonido. Lo hace el sacristán, pero ahorita como no está, entonces tuve que abrir ese cajón y encontré un cassette. Maranatá. ¿De verdad, verdad? Sí, señor. Maranatá. Sí, mire cómo va el tiempo, hace más de 20 años, 22, 23 años. Oiga, usted que ya que cuente esa anécdota, a mí un sacerdote por allá en Casanare me pidió que si podía ir a reemplazarlo en una vereda, celebrar una misa entre el 24 y el 31. Y yo fui a la vereda, y cuando el que me fue a recoger, porque había que caminar un buen pedazo, llevaba una grabadora, y entonces me dijo: ay, Padre José, yo lo conozco mucho, y aquí en la vereda algunos lo conocen y no sé qué, sí, incluso tengo las canciones que usted nos enseñó cuando nos hacía los cursos de animadores de comunidad. Yo dije, no lo puedo creer, porque de esto hace más de 20 años, ¿sí? Y va poniendo ¿sí? Y dijo: mire, padre, yo tengo este cassette, y cuando son las reuniones, yo lo pongo a su merced a cantar para comenzar la reunión. Y todos lo seguimos. Yo, este cassette, mejor dicho, es un tesoro para mí. Sí. Es impresionante la huella que deja en cada uno la figura del pastor que ha ido interviniendo en los momentos cruciales de nuestra vida. Ese cassette llegó a Boyacá fue por su merced. ¿Sí? Cuando estuvo en la emisora. Seguramente. Bueno, entonces, cerrado el paréntesis sentimental, volvamos a la realidad maravillosa de Jesucristo, buen pastor. Bien, su merced quiere comentar, por ejemplo, lo que significa que el buen pastor conoce a sus ovejas y las ovejas lo conocen, y que él las llama por su nombre. ¿Cómo interpreta eso? Vemos que el conocer en la Sagrada Escritura, más que solo ejercicio intelectual de saberse el nombre, es experimentar. Es lo que estamos hablando, sí, es afecto, sentimiento, es eso. Yo sé que cuando nació era la más débil, que tocó echarle purgante, que tocó o sea, es conocer, experimentar ya a las ovejas, cada una en su historia. En su historia personal, en sus situaciones, en sus dificultades. Esta fue la que se quebró la patica allá en el potrero, se tocó entablarla, duró como un mes. Esta es la que no se puede sacar porque tiene tosferina, no sé qué, las enfermedades que les da de apestar.
Entonces, eso es conocerlas en su realidad concreta, no solo el nombre. Sí. El saber el nombre, yo digo muchas veces, a una persona yo no la conozco cuando sé el número de cédula, ¿no? Cuando él ha experimentado, cuando yo sé quién es, cuándo está de buen genio y cuándo está de mal genio, cuándo le puedo hablar y cuándo mejor me alejo. Sí, y pensar que Jesús nos conoce es... Yo tengo un texto, es la historia de Jesús y Natanael, ¿sí? Porque recuerde su merced, en un momento que Jesús está llamando a sus discípulos y escogiéndolos, escoge a uno que de principio no quería saber nada de Jesús, era una persona un poco distante. Y entonces los amigos de este fulano llamado Natanael le dijeron, camine, lo presentamos, le presentamos a Jesús, ¿sí? Y él dice, ¿y quién es Jesús? No, pues el profeta de Nazaret. De Nazaret. Y él dice, ¿y de Nazaret? Luego de Nazaret puede salir algo bueno, ¿qué tal? No, ustedes están muy perdidos, etcétera. Bueno, el hecho es que cuando Jesús vio venir a Natanael, ¿sí? Dijo de Natanael, he ahí un israelita en el que no hay engaño, ¿sí? En el que no hay engaño. Natanael escuchó y le dijo, Señor, pero no nos han presentado, ¿y de qué me conoce? ¿De qué me conoce? ¿De qué me conoce? Y Jesús le dice, te aseguro que antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y ahí se derrumbó Natanael. ¿Sí? ¿Cómo así? Debajo de la higuera. Pues debajo de la higuera seguramente era algún momento, algún voto, alguna plegaria, algo muy, muy personal, íntimo, privado en la vida de Natanael. ¿Sí? Y que Jesús, la primera palabra que le dijo fue justamente, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Donde nadie más lo ha visto, donde Sí, nadie sí, sabe. sí. Entonces, cuando la Escritura dice que el Señor conoce a sus ovejas, es este tipo de conocimiento, es esa intimidad más profunda, es esa verdad más profunda que hay en el corazón de cada uno de nosotros. Y en ese sentido, nuestro Señor se acerca de tal manera como nadie lo puede hacer, se acerca de tal manera a cada uno de nosotros que podemos darnos nosotros por bien servidos, especialmente aquellos que dicen, es que yo no soy nada, yo no soy nadie, a mí nadie me quiere, yo no soy importante para nadie, yo no cuento para nadie, mi vida no significa nada, etcétera, etcétera. Ah, no, pero eso es un acto de pronto de desesperación, porque en la realidad uno tiene que decir, si hay alguien muy cerca de usted que lo conoce al dedillo, no solamente que lo conoce como una curiosidad del conocer, sino que lo conoce y lo ama y que ha dado la vida por su merced. Entonces, no diga nunca, ¿sí?, que usted no significa nada para nadie, porque lo es todo para Jesús, porque Él ha dado la vida por cada uno de nosotros. Entonces, el pastor conoce a sus ovejas, y yo por eso me gusta tomar al apóstol Pedro cuando, después de la negación allá, después de la resurrección de Cristo, ¿qué le dice Pedro a Jesús? Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces, pero tú sabes que yo te negué, tú lo sabes, tú sabes que yo te negué, tú lo sabes todo. Entonces, saberse conocido, el pastor conoce a sus ovejas, saberse conocido por Jesús, eso es un descanso para el alma, Padre. Padre, y ese conocimiento que Dios tiene en nosotros no es como el desarmarnos, o sea, el sentirnos desconfiados. Nosotros desconfiamos de quienes nos conocen, porque nos pueden hacer daño. Porque hay mucha gente nos pueden hacer daño por eso que conocen de Por eso hay mucha gente que no confía en nadie, ni quiere que nadie sepa de él, quieren
¿Por qué? Porque tienen miedo de ese conocimiento. Y en esta sociedad, en esta cultura de los más media, hay gente que es miserable, que cualquier cosa que saben de un compañero, de un amigo, de un colega, de una manera anónima, lo divulgan. ¿Sí? ¿Para qué? Para que la gente lo desprecie, para que la gente lo trate mal, o en fin, o para arruinar su carrera, su vida. Jesús nos conoce y su conocimiento es un conocimiento que nos libera. Que nos libere. Por eso cuando uno va a hacer la oración, uno no tiene que volverse un fariseo, ¿sí? Porque qué, Señor, tú sabes que yo no soy como los demás. Pero si yo te conozco, amigo, no empiece por ahí, no. Empiece diciendo, Señor, tú lo sabes todo, tú lo sabes todo. Y mi plegaria se dirige a ti que lo sabes todo. Y yo quiero hablarte de esto, que tú sabes perfectamente. Entonces es muy bonito para la oración, por ejemplo, ¿sí? Para sentirse perdonado. Hay gente que no se perdona, sabiendo que Jesús, que lo conoce, ya lo ha perdonado. Bueno, pensemos en otro detalle también del que habla aquí la Escritura. Dice que bueno, ahí falta el que él llama por el nombre a la ovejita, ¿no? ¿Sí? Y nuestro Señor le gusta cambiarle el nombre a sus ovejas. Usted dice ve que en el Evangelio Él le cambia el nombre casi a todos sus discípulos. Sí. A Simón lo llamó Pedro, a los otros no sé cómo pero a todos les daba un nombre distinto. Entonces nos llama por el nombre. De pronto a algunos no les gusta el nombre que le pusieron en el bautismo. Pero bueno, ese no es lo importante. Jesús nos da un nombre, el nombre que su corazón lleno de amor quiere darnos a nosotros. ¿Cómo nos llama Jesús? ¿Ya? Yo supongo que a su vez le dice Justi. No, de pronto le da otro nombre bonito. Bien, ¿qué significa que nos llama por nuestro nombre? Es decir, que la persona que somos, la persona que cada uno es, porque el nombre representa a la persona. ¿Sí? O sea, Jesús no quiere que uno sea otro, distinto. ¿Sí? No, yo no tengo por qué parecerme a fulano de tal, o ser como fulano de tal, o tratar de imitar a fulano de tal, o cosas así, y renunciar a lo que es original en mí, único y irrepetible. Nuestro Señor, al llamarnos por nuestro nombre, quiere decir que es tal como somos, tal como cada uno es. No es algo genérico, no somos anónimos. No somos anónimos. No somos anónimos, somos personas concretas, reales, con un rostro, con una historia, con una realidad. Sí. Bien, vale. Invito unos mensajes de interés y regresamos. Ya regresamos. La parte final de nuestro programa. Este aspecto de la imagen del buen pastor. Primero, él va adelante. Uno a veces echa el ganado por delante, los vacunos, pero las ovejas no, las ovejas van detrás, siguen a ese pastor. Y ellas, como dice aquí, yo lo tengo en mi Biblia, las ovejas lo siguen porque lo conocen, ya hablamos del tema del conocimiento. Ellas van porque saben que el pastor las lleva al lugar donde encuentra lo que necesitan, su alimento y su bebida. Allá se hace la distinción en la cultura entre aguas vivas y aguas muertas. Sí. Usted se pone a tomar de esa agua dañada, podrida, pronto contaminada, le hace daño. Le hace daño. Entonces el pastor sabe dónde puede ir a conducirlas, que esos pasos también estén tiernos y los puedan comer bien, las ovejas no les haga daño. Hay hierbas que les pueden hacer daño. Y Padre, pensando en el alimento con el cual nos alimenta nuestro buen pastor Jesucristo, ya esos manantiales de agua viva y esos pastos frescos, ¿a qué se refiere concretamente en la vida real nuestra, espiritual? ¿De qué se trata ese alimento que Jesús nos da? Ese alimento, primero, la Santa Eucaristía, pero también está en estos manjares de su palabra, en la oración. El Padre hablaba de Natanael. Natanael estaría ya en su momento de intimidad de oración y donde uno refresca su vida, donde uno sabe que ha sanado esa sed que a veces tiene. Y un regalo particular que es fundamental dentro de esta nutrición. Es esto que Jesús dice: yo les voy a enviar un compañero, de manera que
también alimentarnos es derramar en nosotros el Espíritu Santo, ¿sí? Darnos el Espíritu Santo, esta gracia divina. Entonces, si quisiéramos enumerar estas aguas vivas y estos pastizales frescos o jóvenes o verdes, digamos, la Santa Eucaristía, la palabra de Dios, la plegaria, pero sobre todo las gracias, sobre toda gracia, el don del Espíritu Santo, que es el regalo por excelencia de Cristo resucitado, buen pastor para nosotros. Entonces, sí, el pastor cumple. Y otra cosa, al conducirnos, recuerde el Salmo 23, Padre, ¿sí? Aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo. Esa es la conducir, tu vara y tu callado me sosiegan. Entonces, conducirnos es también en ese, aunque camine por cañadas oscuras, ¿sí? Esos momentos de dificultad, de tribulación, cuando las personas están atravesando momentos difíciles, momento de la prueba. Piense, su merced, el momento en que la persona pierde su empleo, el momento en que la persona pierde a un ser querido, o sabe que alguien ha fallado gravemente y no tiene cómo reponer afectivamente el corazón a partir de esa noticia. Cuando se trata del hijo amado que sufre por algún motivo, alguna situación grave. En fin, hay muchos motivos y ocasiones en las cuales los discípulos caminan por cañadas oscuras, ¿sí? Y el ser conducidos por el buen pastor, ¿sí? El Señor es mi pastor, nada me falta, ¿sí? Verdes praderas, recostarme, conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas, ¿sí? Esta experiencia de ser conducido es fundamental para el discípulo, que se sabe siempre acompañado, y especialmente en los momentos de tribulación y dificultad. Otro detalle del ser conducidos es también ser cargados. Increíble, pero el buen pastor puede incluso hasta cargar las ovejas cuando las ovejas ya no pueden más. Alguno podría estar pensando, yo estoy en esa situación, yo necesito sentir que el Señor me lleva con su poder, que me carga en sus brazos poderosos y que estoy a buen cuidado. Y las primeras imágenes que aparecieron en la Iglesia Católica, ese del buen pastor cargando la esa oveja, es una imagen muy bonita. cargando la oveja en sus hombros, o sea, la lleva. O sea, no es que descansemos. Solo que, ¿sabe qué es lo que no me gusta de esas imágenes? Sí. Que la ovejita que llevan ahí está feliz y ya, ¿por qué van a cargar esa oveja si esa oveja está muy bien? Sí. Porque la imagen es de la ovejita que está toda esgonzada y enclenque y enfermita y mal. Esa es la que hay que llevar. Esa es la que el pastor lleva, sí. Tampoco es, el buen pastor no consiente a sus ovejas innecesariamente, sí, porque eso le hace daño. Eso lo hacen otras personas, consentir. Pero Dios nos consiente de otra manera, pero consiente más a otros que lo necesitan. Sí, claro. Tomemos otro elemento, el tema de que lleva las ovejitas al rebaño, el rebaño. Hablemos del rebaño, hablemos de la grey del Señor. ¿Por qué Jesús quiso tener un rebaño? ¿Sí? ¿Por qué no hablo en términos de una sola ovejita? Sí, yo soy el pastor de mi ovejita y mi ovejita para aquí, mi ovejita para allá, sino habla del rebaño. Yo lo veo en el sentido comunitario y eclesiológico. Dios no nos ama, si hay una historia personal, pero esa historia personal siempre en un contexto comunitario. Y el rebaño es eso, las ovejas se unen y forman un solo rebaño. Entonces, en el sentido de comunitario, nosotros en ese individualismo que hemos caído, en esa mentalidad actual. Quisiéramos tener a Jesús solo para nosotros. Sí, una experiencia solo personal y privada y nadie más. Pero no, es el sentido también comunitario que hemos ido perdiendo bastante. Sí, yo veo en muchos fieles, veo como una especie de reclamo de que Jesús me habló, de que Jesús me dijo, que Jesús y el rebaño no cuenta, la iglesia no cuenta, la grey no cuenta.
Y yo creo que esa es una deformación de la experiencia de Jesucristo buen pastor, porque Él quiere que sus ovejas estén en un rebaño, ¿sí? Se sientan parte de un rebaño, y que en el rebaño, yo lo que entiendo, mi comunidad, la parroquia, en fin, la iglesia, en el rebaño las ovejitas se abrigan unas a otras, se cuidan unas a otras, y el Señor quiere ver que en el rebaño sus hijos, los feligreses, se cuiden, se ayuden, se apoyen, se animen unos a otros. Él no quiere simplemente una relación vertical y exclusiva con la persona. Y no, padre, yo no voy a misa, yo no voy por allá a la iglesia, pero yo con Dios sí me mantengo totalmente conectado 24 horas. Yo dudo mucho de esa espiritualidad, porque en general, eh, en la sabiduría del Señor, Él quiere que sus ovejas tengan también una experiencia del rebaño, de la iglesia. Mire, padre, lo que pasó un día en Noicatá con una señora. Ella apartó una Eucaristía, se ofreció la Eucaristía, terminó la Eucaristía, se acercó al despacho, dijo que ella no daba el estipendio. ¿Y eso? Y ¿por qué? Dijo, porque entró gente que yo no invité. O sea, ver que todo tiene que ser es privado, o sea, son mis invitados. Esto es mío. Sí, esto es, entonces, como si fuera un evento social, y la invitación del Señor no es algo social. No, eso ni es algo privado, es una experiencia de iglesia. Y en ese sentido, las ovejitas, nuestro Señor les regaló un rebaño. Yo me siento feliz, orgulloso, bendecido de tener esta familia que es la Santa Iglesia. Yo cada día comprendo mejor el privilegio que tenemos nosotros, los discípulos, de tener a la Santa Iglesia, de tener a nuestros pastores, a nuestros obispos, de tener siempre como esta institución, la parte institucional, con todos los defectos que pueda tener, pero contar con eso. Yo me pongo a pensar, por ejemplo, en estos que llaman los hermanos separados, donde cada uno hace rancho aparte y cómo se fraccionan y todo eso, y entre ellos finalmente generan esa atomización y fraccionamiento y desintegración, porque cada uno coge para su lado. Pues sí, arman unas asociaciones legales con personalidad jurídica, pero no es lo mismo, no es lo mismo. En este caso la iglesia es una, y esa unidad del rebaño es una bendición para la humanidad, para el mundo. Ver, por ejemplo, al Papa en estos días orando por la humanidad entera, ¿sí? Y todos, en cualquier lugar del mundo, ven al Papa y se sienten en comunión con la iglesia de todos los pueblos, de todas las naciones, de todas las lenguas. Sí, hay un solo rebaño con un solo pastor. Ese es el sueño de nuestro Señor. Y en la oración sacerdotal Él volvió a pedirle al Padre que todos sean uno, para que el mundo crea que tú me has enviado. ¿Le parece que terminemos con una plegaria? Sí. Terminemos, queridos discípulos de la hora décima, con una plegaria. Ya este momento en el que hemos vuelto nuevamente al Evangelio del domingo y nos hemos quedado contemplando a Jesucristo, buen pastor. Amado Jesús, buen pastor, tú nos conoces por nuestro nombre, nos llama por nuestro nombre, tú nos amas tal como cada uno de nosotros es en su realidad, en su verdad. Tú sabes, Señor, que sin ti estamos perdidos, sin tu divina palabra, sin tu divina compañía, tu divina presencia. Nosotros te hemos sentido así, presente en todos los momentos y circunstancias de nuestra vida. Queremos tener esta fe y esta confianza de que no nos abandonas jamás. Queremos sentirnos, Señor, que hacia donde nos conduces nos irá bien, que nada ni nadie puede separarnos de tu amor, que tu divina providencia sobre nosotros, aunque no la entendamos muchas veces, es una bendición. Yo acepto con fe los designios de Dios sobre mi vida. Te agradezco a Jesucristo, buen pastor, el haberme dado la Santa Iglesia, su rebaño, el haber puesto en su nombre en mi vida tantos pastores, tantas almas buenas, tantas personas generosas que me han hecho sentir el cuidado de Cristo al socorrerme, al orientarme, al aconsejarme, al ayudarme y protegerme. Yo te agradezco, Señor Jesús, por ser este buen pastor
Ayúdanos a sentir todos los días, siempre y en todo momento, tu divina presencia con nosotros, para que así crezcamos cada día en esta condición de discípulos y podamos también oler a ti, llevar tu perfume, llevar el aroma de tu divina presencia, de tu divino Espíritu. A ti sea la alabanza, la gloria, el honor y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, hasta luego a todos. El próximo lunes al discipulado. Coméntenle a otros de este programa. Seguro que les va a gustar, les va a hacer muchísimo bien. Yo estoy feliz de venir a compartir este ratico con Jesucristo en el discipulado de la hora décima y con todos mis hermanos. Bueno.